Hablar no te ha dado respeto. Y si eres honesto contigo mismo, lo sabes. Has explicado, has sido educado, has intentado ser claro, y aún así, algo no cambia. Las personas interrumpen. No toman en serio tus palabras. Deciden por encima de ti. Te escuchan, pero no te sienten. Y eso duele más que un insulto directo, porque es silencioso. No te atacan. Simplemente no te consideran. La mayoría cree que el problema es el contenido de lo que dice. Cree que necesita mejores argumentos, más palabras, más explicaciones. Cree que necesita hablar mejor. Pero el respeto no se pierde por decir poco, ni se gana por decir mucho. El respeto se pierde cuando tu presencia contradice tus palabras. Cuando tu forma de hablar revela necesidad, prisa, miedo a incomodar, miedo a perder aprobación. Hay personas que dicen muy poco, y cuando hablan, el ambiente cambia. No levantan la voz. No presionan. No discuten. No se justifican. Y aún así, nadie las interrumpe. Nadie las empuja. Nadie las pasa por alto. No es magia. No es carisma superficial. Es coherencia interna proyectada hacia afuera. Hablar más no te hace más importante. De hecho, en la mayoría de los contextos humanos, hablar demasiado comunica lo contrario, ansiedad por ser validado. Cuando una persona llena cada silencio, cuando explica de más, cuando se adelanta a posibles objeciones que nadie hizo, cuando pide perdón por existir, el mensaje oculto no es educación. Es inseguridad. Y el cerebro humano, incluso sin darse cuenta, responde a eso retirando respeto. Observa cualquier conversación cotidiana. Una reunión de trabajo. Una discusión familiar. Un grupo de amigos. Siempre hay alguien que habla mucho y alguien que habla poco. Curiosamente, casi nunca es el que más habla el que dirige la conversación. El que dirige es el que no necesita hacerlo. El que no se apura. El que no compite. El que puede quedarse en silencio sin sentirse incómodo. El error silencioso que te hace perder respeto no está en tus palabras. Está en la energía con la que las dices. Está en la intención oculta detrás de tu forma de comunicarte. Porque toda conversación tiene dos niveles, lo que dices y lo que transmites. Y las personas responden más al segundo que al primero. Cuando hablas desde la necesidad de ser aceptado, se siente. Cuando hablas desde el miedo a perder la relación, se siente. Cuando hablas para agradar, para suavizar, para no incomodar, para no generar tensión, el otro lo percibe aunque no sepa explicarlo. Y en ese momento, inconscientemente, ajusta su trato contigo. Te interrumpe más. Te exige más. Te respeta menos. El respeto no se pide. Nunca. En el instante en que una persona siente que tiene que pedir respeto, ya lo perdió. El respeto se proyecta. Se filtra. Se manifiesta antes de que abras la boca. Está en cómo te sientas. En cómo miras. En cuánto espacio ocupas sin invadir. En cuánto silencio toleras sin justificarte. Hay una diferencia enorme entre ser educado y ser complaciente. La educación es firme. La complacencia es blanda. La educación no necesita explicarse. La complacencia siempre se excusa. Cuando alguien dice perdón por molestarte, disculpa si estoy equivocado, tal vez es una tontería, antes incluso de hablar, no está siendo humilde. Está reduciendo su valor preventivamente, esperando que el otro no lo rechace. Y el problema no es moral. Es psicológico. El cerebro humano interpreta señales. No analiza discursos. Interpreta comportamientos. Y cuando detecta incoherencia entre lo que dices y cómo lo dices, le da más peso a lo segundo. Puedes decir algo muy inteligente, pero si lo dices con inseguridad, la idea pierde fuerza. Puedes decir algo simple, pero decirlo con calma, y la idea gana autoridad. La conversación es un espejo de tu valor interno. No del valor que crees tener, sino del valor que toleras proyectar. Si internamente dudas de ti, si no confías en tu criterio, si necesitas aprobación constante, eso se manifiesta en tu forma de hablar. En el ritmo. En el tono. En la necesidad de convencer. En la incapacidad de cerrar una frase sin añadir una explicación extra. Piensa en alguien que respetas profundamente. No alguien famoso. Alguien real. ¿Habla rápido? ¿Se justifica? ¿Se disculpa por opinar? ¿Explica cada decisión como si estuviera en juicio? Probablemente no. Probablemente habla con calma. Hace pausas. No reacciona de inmediato. No siente la necesidad de llenar el espacio. Y eso genera algo muy específico en los demás, atención.
La atención es la antesala del respeto. Nadie respeta lo que ignora. Y nadie ignora lo que transmite control. El control no es dominio sobre otros. Es dominio sobre uno mismo. Sobre el impulso de responder rápido. Sobre el miedo al silencio. Sobre la necesidad de quedar bien. Cuando dominas la conversación, no porque hablas más, sino porque hablas desde un lugar interno sólido, algo cambia. No afuera primero, sino adentro. Dejas de sentir que tienes que defender cada palabra. Dejas de entrar en discusiones innecesarias. Dejas de explicar decisiones personales. Empiezas a hablar solo cuando tienes algo que decir. Y ese filtro cambia por completo cómo los demás te perciben. Muchas personas creen que pierden respeto porque los demás son injustos, agresivos o dominantes. Pero rara vez se preguntan que están comunicando sin palabras. Porque la conversación no empieza cuando hablas. Empieza cuando llegas. Empieza en tu postura. En tu respiración. En tu capacidad de escuchar sin interrumpir ni justificarte. Cuando alguien te interrumpe y tú te apuras por seguir hablando, estás enseñando que tu palabra es negociable. Cuando alguien te contradice y tú te explicas de más, estás enseñando que tu criterio necesita permiso. Cuando alguien te ignora y tú redoblas esfuerzos por agradar, estás enseñando que aceptas ese trato. Nada de esto se corrige con frases ingeniosas. Se corrige con presencia. Con autocontrol. Con límites internos que luego se reflejan afuera. El respeto aparece cuando dejas de perseguirlo. Cuando te vuelves consistente. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que dices empiezan a alinearse. Dominar el arte de la conversación no te convierte en alguien frío o distante. Te convierte en alguien claro. Y la claridad es una forma profunda de respeto, tanto hacia ti como hacia los demás. Las personas confían en quien no se traiciona al hablar. En quien no se reduce. En quien no se esconde detrás de palabras innecesarias. Cuando esto se integra, cambia tu vida de formas silenciosas pero contundentes. Las relaciones se equilibran. Las discusiones disminuyen. Las decisiones se respetan. No porque te impongas, sino porque ya no te diluyes. Porque tu forma de hablar deja de ser una súplica y se convierte en una expresión natural de quién eres. Y ese es el punto real. No se trata de técnicas. Se trata de identidad. La conversación es solo el escenario donde tu mundo interno se hace visible. Y cuando ese mundo está en orden, no necesitas convencer a nadie. El respeto llega solo. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1. El respeto no nace de las palabras, nace de la presencia. Capítulo 1. No necesitas impresionar para ser respetado. Existe una idea profundamente arraigada que sabotea la forma en que las personas se comunican, creer que el respeto se gana demostrando inteligencia. Hablar con palabras complejas, citar datos, extender explicaciones, construir frases largas para que el otro piense sabe de lo que habla. Ese impulso nace del miedo a no ser tomado en serio. Y cuanto más miedo hay, más necesidad de impresionar aparece. El problema es que el respeto no responde a la demostración, responde a la estabilidad. El cerebro humano no evalúa autoridad por cantidad de información, la evalúa por coherencia, seguridad y economía de palabras. Cuando alguien habla inteligente para impresionar, suele hacerlo rápido, enlazando ideas sin pausa, corrigiéndose a mitad de frase, agregando aclaraciones innecesarias. El mensaje oculto no es claridad, es urgencia. Y la urgencia comunica dependencia. Nadie asocia dependencia con liderazgo. Nadie respeta a quien parece necesitar aprobación inmediata. Por eso, en muchas conversaciones, la persona que más sabe no es la que más influencia tiene. La influencia suele recaer en quien puede explicar una idea compleja de forma simple o, mejor aún, en quien puede esperar antes de hablar. El mito de hablar inteligente confunde conocimiento con autoridad. Puedes tener razón y aún así perder respeto si tu forma de expresarte revela ansiedad. Puedes equivocarte, sin embargo, mantener respeto si tu presencia es firme. La autoridad no está en el contenido bruto, está en la manera en que sostienes tu criterio. Sostener no significa imponer, significa no traicionarte. No retroceder antes de tiempo. No pedir permiso para pensar. Intentar agradar es el atajo más rápido para perder autoridad. Agradar implica ajustar tu mensaje para no incomodar,
suavizar tus límites, anticiparte al rechazo. Y cada vez que haces eso, entrenas a los demás a verte como alguien moldeable. La intención de agradar se filtra en pequeños gestos: reír cuando no quieres, asentir sin estar de acuerdo, decir sí cuando preferirías decir no, justificarte antes de que alguien te cuestione. Nada de eso pasa desapercibido. El otro no lo analiza, lo siente. Y ajusta su trato en consecuencia. La paradoja es clara: cuanto más intentas caer bien, menos respeto generas. Porque el respeto nace de la integridad, no de la simpatía. A las personas les gusta quien las hace sentir cómodas, pero respetan a quien se respeta a sí mismo. Cuando tu comunicación está guiada por el deseo de agradar, pierdes claridad. Y la falta de claridad erosiona la confianza. Nadie confía plenamente en alguien que cambia de forma para encajar. La calma es una señal de poder porque comunica control interno. No control sobre otros, sino sobre tus impulsos. La calma se nota en el ritmo, en la respiración, en la capacidad de escuchar sin interrumpir, en la pausa antes de responder. Cuando alguien habla desde la calma, no siente la presión de convencer. Presenta su punto y permite que exista. Esa sola actitud eleva el valor de lo que dice. La calma no necesita adornos, se sostiene por sí misma. Observa cómo reacciona la gente ante una persona calmada. Baja el tono. Escucha más. Interrumpe menos. No porque esa persona domine la situación, sino porque transmite estabilidad. La estabilidad genera seguridad. Y la seguridad es una base sólida para el respeto. Por el contrario, la agitación, aunque venga envuelta en palabras brillantes, genera ruido. Y el ruido desgasta. Hablar despacio no es hablar débil. Es hablar con intención. Cada pausa bien colocada indica que no tienes miedo al silencio. Y no temer al silencio es una de las señales más claras de fortaleza psicológica. El silencio incomoda a quien necesita validación inmediata. Pero quien está cómodo con su criterio puede esperar. Puede dejar que el otro procese. Puede permitir que la conversación respire. Esa respiración cambia la dinámica por completo. El respeto se percibe antes de que hables. Llega con tu entrada al espacio. Con cómo te sientas. Con cómo miras. Con cómo ocupas el silencio inicial. Muchas personas arruinan su presencia al hablar demasiado pronto. Sienten la necesidad de romper el hielo a toda costa. Y en ese apuro, se adelantan, se explican, se reducen. No entienden que el primer impacto no lo da la palabra, lo da la postura interna. Cuando entras a una conversación con prisa por demostrar, ya estás en desventaja. Porque has definido el marco, necesitas algo del otro. Cuando entras con calma, el marco cambia, estás dispuesto a participar, no a suplicar. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. El respeto no se negocia en frases, se establece en el marco. Piensa en una reunión donde alguien empieza hablando sin parar para justificar su punto. Y piensa en otra donde alguien escucha, espera, y cuando habla lo hace con frases cortas y claras. ¿Quién parece más seguro? ¿Quién parece más digno de confianza? La respuesta es casi universal. Y no depende del nivel de inteligencia, sino del manejo de la energía. Impresionar es un esfuerzo. Y todo esfuerzo excesivo se nota. La naturalidad, en cambio, descansa. Cuando dejas de intentar impresionar, liberas recursos mentales. Escuchas mejor. Respondes mejor. Tomas decisiones más limpias. El otro percibe esa limpieza y la asocia con autoridad. No porque sea superior, sino porque eres consistente. Agradar destruye la autoridad porque desplaza el centro de gravedad. En lugar de estar en ti, pasa a estar en el otro. Tus palabras se convierten en reacciones. Tus opiniones se vuelven tentativas. Y cuando tu comunicación es reactiva, el respeto se diluye. La autoridad necesita un centro firme. No rígido, firme. La calma como señal de poder también implica aceptar que no necesitas tener la última palabra. No necesitas cerrar cada conversación como si fuera un debate. No necesitas corregir todo. La corrección constante suele ser una forma de inseguridad disfrazada. La persona segura elige sus batallas. Y muchas veces, elige no pelear ninguna. El respeto que se percibe antes de que hables se construye con hábitos internos. Con la forma en que decides cuándo hablar y cuándo callar. Con la capacidad de tolerar el desacuerdo sin explicarte de más. Con la decisión de no venderte a bajo precio emocional. Cuando estas piezas se alinean, la conversación cambia de nivel. No necesitas impresionar para ser respetado porque el respeto no es un espectáculo. Es una consecuencia.
Aparece cuando tu comunicación refleja coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Aparece cuando no hay contradicción entre tu tono y tu intención. Aparece cuando puedes estar presente sin empujar. Al dejar de impresionar, recuperas algo esencial, autoridad tranquila. Una autoridad que no exige, no persigue y no compite. Simplemente está. Y cuando está, se siente. Y cuando se siente, se respeta. Capítulo 2. El tono interno importa más que el mensaje. Antes de que una persona procese una sola palabra de lo que dices, ya ha tomado una decisión inconsciente sobre ti. No es una decisión lógica ni verbal. Es una sensación. El cerebro humano está diseñado para leer estados internos antes que significados. Por eso, en una conversación, lo que el otro siente pesa más que lo que entiende. Puedes tener el mensaje correcto, la idea correcta y el momento correcto, y aún así no generar respeto si tu tono interno comunica duda, tensión o necesidad. El tono interno no es la voz. Es el estado emocional desde el que hablas. Dos personas pueden decir exactamente la misma frase y generar reacciones opuestas. La diferencia no está en el contenido, sino en la energía emocional que acompaña a las palabras. El cuerpo capta microseñales, respiración, ritmo, pausas, postura, mirada. Todo eso se integra en una lectura rápida, seguridad o inseguridad. Y esa lectura define cómo serás tratado. La mayoría cree que primero se entiende y luego se siente. En realidad, ocurre al revés. Primero se siente, luego se racionaliza. Si alguien percibe tensión en ti, interpretará tus palabras a través de ese filtro. Si percibe calma, hará lo mismo. El mensaje nunca llega solo. Siempre llega acompañado de un clima emocional. Y ese clima no se controla con técnica verbal, se controla con regulación interna. La diferencia entre seguridad y necesidad de validación es sutil, pero decisiva. La seguridad no busca confirmación inmediata. Expresa y deja espacio. La necesidad de validación, en cambio, empuja. Busca señales constantes de aprobación. Ajusta el mensaje en tiempo real para evitar rechazo. Y en ese ajuste continuo, pierde firmeza. El otro siente que tiene el control, aunque no lo quiera. Y cuando una persona siente que tiene el control emocional de la conversación, el respeto se debilita. La necesidad de validación suele disfrazarse de amabilidad, de buena intención, de deseo de entendimiento. Pero el fondo es el mismo, miedo a no ser aceptado. Ese miedo se filtra en el tono, en la risa nerviosa, en el exceso de palabras, en la rapidez para responder, en la dificultad para sostener una opinión cuando aparece resistencia. Nada de eso pasa desapercibido. El otro puede no saber explicarlo, pero lo registra. Tu estado emocional define la conversación incluso cuando no dices nada. Si entras tenso, la conversación será tensa. Si entras defensivo, la conversación será defensiva. Si entras tranquilo, la conversación se ordena. No porque controles al otro, sino porque tu regulación actúa como referencia. Los seres humanos se sincronizan emocionalmente. El estado más estable suele marcar el ritmo. Cuando alguien está centrado, no necesita dominar la conversación. No necesita interrumpir. No necesita corregir. No necesita convencer. Esa ausencia de urgencia comunica solidez. Y la solidez genera respeto. Por eso, muchas discusiones se desactivan cuando una de las partes deja de reaccionar emocionalmente. No porque ceda, sino porque no alimenta el desorden. El respeto se pierde cuando el objetivo de la conversación se convierte en ser respetado. En ese momento, el foco se desplaza. Ya no estás presente, estás evaluando. Te escuchas a ti mismo. Ajustas tu discurso para provocar una reacción específica. Y esa autoobservación excesiva fragmenta tu presencia. El otro lo percibe como incongruencia. El respeto es una consecuencia, no un objetivo. Aparece cuando tu atención está en la realidad, no en la imagen que proyectas. Cuando hablas desde la claridad interna, no desde la estrategia. Cuando dices lo que corresponde sin cargarlo de intención oculta. La conversación fluye mejor cuando no intentas dirigir la percepción del otro, sino cuando te alineas contigo. Muchas personas confunden control emocional con represión. No se trata de bloquear lo que sientes, sino de no dejar que lo que sientes controle lo que haces. Puedes estar en desacuerdo sin tensión. Puedes poner un límite sin enojo. Puedes expresar una idea firme sin agresividad. Esa capacidad nace de la regulación interna, no del lenguaje. El tono interno también se manifiesta en cómo reaccionas al desacuerdo.
Si alguien no está de acuerdo contigo y tú te explicas de más, el mensaje es claro, tu seguridad depende de su aprobación. Si alguien cuestiona tu punto y tú mantienes la calma, escuchas y respondes sin prisa, el mensaje es otro, confías en tu criterio. Esa confianza se siente incluso si el otro no comparte tu opinión. Las personas respetan a quien no se descompone emocionalmente. No porque sea frío, sino porque es predecible en el mejor sentido. La imprevisibilidad emocional genera desconfianza. La estabilidad genera respeto. Y esa estabilidad se construye con hábitos internos, respiración consciente, pausa antes de responder, claridad sobre lo que estás dispuesto a negociar y lo que no. Tu estado emocional también define cuánto espacio das y cuánto tomas. La inseguridad suele ocupar espacio de más con palabras. La seguridad ocupa el espacio justo. No invade, no se esconde. Está. Y ese estar es poderoso. No necesita adornos. El respeto no se fuerza desde afuera. Se irradia desde adentro. Cuando tu tono interno es congruente, tus palabras pesan más. No porque sean mejores, sino porque no están cargadas de ansiedad. El otro puede disentir, pero no te desvaloriza. Puede cuestionar, pero no te atropella. Porque tu presencia establece un límite invisible. Hablar desde un estado regulado no significa que siempre tendrás conversaciones fáciles. Significa que incluso en conversaciones difíciles, mantendrás tu centro. Y cuando mantienes tu centro, no pierdes respeto, aunque la situación sea incómoda. De hecho, suele ocurrir lo contrario, el respeto aumenta. El tono interno importa más que el mensaje porque es el mensaje. Las palabras son solo el vehículo. El respeto no viaja en frases, viaja en estados. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con decir lo correcto y empiezas a cuidar desde donde hablas. Y ese cambio, silencioso pero profundo, transforma por completo la forma en que los demás te perciben. Parte 2. Los hábitos invisibles que te quitan valor. Capítulo 3. El peligro de disculparte sin razón. Disculparse es una herramienta poderosa cuando se usa con precisión. Pero cuando se usa sin necesidad, se convierte en una señal de debilidad. Muchas personas se disculpan no porque hayan hecho algo mal, sino porque existen, porque ocupan espacio, porque van a expresar una opinión o porque temen incomodar. Esa disculpa no repara nada, reduce. Y lo hace de forma silenciosa, acumulativa y constante. Una disculpa auténtica reconoce una falta real. Tiene un motivo claro y un límite definido. Aparece después de una acción que dañó o afectó a otro. En cambio, la disculpa innecesaria aparece antes de que ocurra cualquier daño. Es preventiva. Se adelanta al juicio. Es una forma de decir, no me ataques, no me rechaces, no me quites valor. Y el problema es que, al decir eso, haces exactamente lo contrario. Cuando te disculpas sin razón, le comunicas al otro que estás por debajo en la jerarquía emocional de la conversación. Le dices que tu criterio necesita permiso. Que tu presencia es una molestia potencial. Que estás dispuesto a reducirte para evitar conflicto. El otro puede ser una buena persona, pero su cerebro registra la señal. Y responde ajustando el trato. Interrumpe más. Exige más. Respeta menos. La línea entre educación y sumisión es fina, pero clara. La educación es consciente. Elige cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. La sumisión es automática. Cede por miedo. La educación nace del respeto propio. La sumisión nace del miedo a perder aceptación. Ambas pueden usar palabras similares, pero el tono interno es completamente distinto. Decir gracias por esperar no es lo mismo que decir perdón por hacerte esperar. En ambos casos hubo una demora. Pero el marco cambia. En el primero, reconoces al otro sin reducirte. En el segundo, te colocas en deuda emocional. Ese tipo de microdecisiones verbales construyen o erosionan respeto con el tiempo. No por la frase en sí, sino por la postura interna que la sostiene. Muchas personas pierden respeto al hablar porque convierten la disculpa en muletilla. Perdón, pero creo que, disculpa si me equivoco, perdona que diga esto. Antes de que el mensaje llegue, ya fue debilitado. No porque sea incorrecto, sino porque fue presentado como algo que necesita indulgencia. El otro escucha desde arriba, no desde el mismo nivel. Corregir sin justificarte es una de las habilidades más difíciles y más respetadas. Corregir no implica atacar. Implica señalar. Cuando justificas de más, el foco se desplaza del contenido a tu inseguridad. El otro deja de escuchar la corrección y empieza a evaluar tu necesidad. En cambio,
Una corrección clara, breve y calmada transmite firmeza. No pide permiso. No se defiende. Simplemente existe. Por ejemplo, si alguien te interrumpe y dices perdón, es que todavía no había terminado, estás pidiendo espacio. Si dices un momento, aún no termino, estás ocupándolo. El mensaje es el mismo. La postura no. Y la postura es lo que genera respeto. No necesitas levantar la voz. No necesitas justificar. Necesitas coherencia. Las disculpas innecesarias suelen aparecer en personas que confunden conflicto con pérdida. Creen que si incomodan, perderán la relación. Y por eso suavizan, adelgazan, reducen su mensaje. Pero las relaciones sanas no se rompen por límites claros. Se deterioran por la ausencia de ellos. El respeto no se mantiene evitando fricción, se mantiene gestionándola con claridad. Cuando te disculpas sin razón, también entrenas a los demás a esperar que lo hagas. Se convierte en una dinámica. El otro no lo exige conscientemente, pero lo asume. Y cuando un día no te disculpas, la reacción puede ser sorpresa o resistencia. No porque estés mal, sino porque estás cambiando el marco. Ese cambio es incómodo al principio, pero necesario para recuperar respeto. No se trata de eliminar las disculpas, sino de devolverles su peso. Una disculpa sincera, cuando corresponde, fortalece la relación. Demuestra responsabilidad y madurez. Pero una disculpa vacía debilita la comunicación. La clave está en preguntarte internamente, ¿hice algo que requiere reparación o solo estoy intentando evitar tensión? Esa respuesta define si la disculpa construye o destruye. La educación verdadera no se arrodilla. Se expresa con firmeza tranquila. Puedes ser amable sin ser pequeño. Puedes ser considerado sin ser invisible. Puedes reconocer al otro sin borrarte. Esa combinación es la base del respeto duradero. Corregir sin justificarte también implica aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo. Y eso está bien. No necesitas convencer. No necesitas ganar. Necesitas ser claro. La claridad reduce la necesidad de disculpa. Cuando sabes lo que piensas y lo expresas sin carga emocional, no sientes culpa por hacerlo. El respeto se pierde cuando tu comunicación transmite culpa por existir. Se recupera cuando asumes tu lugar sin agresión ni sumisión. Y una de las formas más directas de hacerlo es revisar cómo y cuándo te disculpas. No por técnica, sino por coherencia interna. Porque cada disculpa innecesaria es una cesión de valor. Y cada palabra que no te reduce es una inversión en respeto. Capítulo 4. Dejar de explicarte de más. Explicarte de más no es claridad, es inseguridad maquillada de lógica. La explicación excesiva nace cuando no confías en que tu palabra baste por sí sola. Entonces agregas razones, ejemplos, aclaraciones, matices, antecedentes. No porque el otro los haya pedido, sino porque temes que no te crean, que te cuestionen, que te retiren valor. Y en ese intento de blindarte, haces exactamente lo contrario, diluyes tu autoridad. La autoridad no se construye acumulando argumentos, sino sosteniendo un criterio. Cuando das demasiadas razones, envías un mensaje oculto, mi decisión necesita apoyo externo para ser válida. El otro puede no refutar tus razones, pero percibe la dependencia. Y la dependencia erosiona respeto. No porque estés equivocado, sino porque pareces necesitar permiso. En una conversación cotidiana, basta observar el patrón. Alguien dice no puedo hoy y se detiene. La frase es clara. La decisión está tomada. Otro dice no puedo hoy porque tuve una semana larga, además mañana me levanto temprano, y la verdad es que estoy cansado, no es nada personal. El contenido es similar. La postura no. En el primer caso, la decisión se sostiene. En el segundo, se negocia. Y cuando una decisión se presenta como negociable, el respeto se vuelve frágil. Dar demasiadas razones también desplaza el foco. En lugar de atender el mensaje, el otro evalúa tus justificaciones. Abre puertas a objeciones innecesarias. Si explicas por qué no puedes, el otro puede discutir si tus razones son suficientes. Si simplemente no puedes, no hay debate. No se trata de ser brusco, se trata de ser claro. La claridad reduce fricción porque elimina el terreno de negociación implícita. El silencio es una respuesta poderosa porque corta la cadena de la explicación. Muchas personas sienten terror al silencio porque lo interpretan como vacío o rechazo. En realidad, el silencio bien usado es contención. Es pausa. Es señal de que no estás apurado por llenar el espacio ni por convencer. Cuando respondes y luego guardas silencio,
le devuelves la responsabilidad al otro. Le permites procesar. Le quitas la oportunidad de arrastrarte a una defensa innecesaria. El silencio también revela seguridad interna. Quien se siente seguro no necesita hablar para existir. Puede esperar. Puede observar. Puede elegir cuándo intervenir. Esa capacidad cambia la dinámica de poder de una conversación. No por dominación, sino por estabilidad. La persona que tolera el silencio suele marcar el ritmo. Y quien marca el ritmo suele ser respetado. Aprender a cerrar frases con firmeza es aprender a confiar en el punto final. La mayoría deja las frases abiertas. Agrega no, creo yo, me parece, tal vez. Esos apéndices no son humildad, son puertas de escape. Permiten retroceder si aparece resistencia. El problema es que, al dejar siempre una salida, nunca ocupas tu lugar por completo. El otro percibe que tu postura es provisional. Y responde en consecuencia. Cerrar una frase con firmeza no implica rigidez. Implica coherencia. Puedes expresar una opinión sin convertirla en un ataque ni en una disculpa. No estoy de acuerdo es una frase completa. No necesita explicación inmediata. Si el otro pregunta, puedes ampliar. Pero ampliar por demanda es distinto a ampliar por miedo. La diferencia se siente. Decir menos y comunicar más es entender que la comunicación no es un concurso de argumentos. Es una transmisión de estados. Cuando reduces palabras innecesarias, aumenta la señal. Tu mensaje llega más limpio. Tu tono se vuelve más claro. El otro no se pierde en detalles. Y tú no te pierdes en justificaciones. Explicarte de más también es una forma de evitar el conflicto. Crees que si aclaras todo, no habrá fricción. Pero la fricción no desaparece, se pospone. Y cuando vuelve, suele hacerlo con más fuerza. Las relaciones sanas toleran el desacuerdo. No necesitan ser anestesiadas con explicaciones constantes. De hecho, demasiada explicación suele generar desconfianza. Si todo está tan bien, ¿por qué necesita ser defendido? Existe una diferencia entre explicar y justificarse. Explicar aporta información cuando el otro la necesita. Justificarse intenta proteger la imagen cuando sientes amenaza. La explicación es puntual. La justificación es extensa. La explicación responde a una pregunta. La justificación se adelanta a un juicio. Cuando aprendes a detectar esa diferencia en ti, tu comunicación se transforma. El hábito de explicarte de más suele venir de experiencias pasadas donde no fuiste escuchado. Aprendiste que, para ser tomado en serio, debías argumentar, demostrar, convencer. Pero ese aprendizaje, útil en algunos contextos, se vuelve un lastre en las relaciones humanas cotidianas. Porque el respeto no se negocia con argumentos, se establece con límites claros. El silencio como respuesta poderosa también implica saber cuándo no responder. No todo comentario merece una explicación. No toda crítica necesita defensa. A veces, responder con calma y luego guardar silencio comunica más que cualquier argumento. Comunica que no estás a la defensiva. Que confías en tu posición. Que no necesitas ganar. Cerrar frases con firmeza requiere aceptar una incomodidad inicial. La incomodidad de no suavizar. De no adornar. De no agregar una salida. Esa incomodidad es el precio de la claridad. Y la claridad, a largo plazo, reduce conflicto. Porque enseña a los demás cómo tratarte. Decir menos y comunicar más no es una técnica superficial. Es una decisión interna. La decisión de no traicionarte para mantener la paz. La decisión de no diluirte para evitar tensión. Cuando esa decisión se vuelve hábito, tu forma de hablar cambia sin esfuerzo. Tus frases se acortan. Tus pausas se alargan. Tu presencia se siente. El respeto aparece cuando tus palabras coinciden con tus límites. Cuando lo que dices no contradice lo que toleras. Explicarte de más suele ser una señal de que tus límites no están claros ni para ti. Cuando los clarificas internamente, ya no necesitas defenderlos con discursos. Aprender a callar después de hablar es tan importante como aprender a hablar. El punto final es un acto de confianza. Confianza en tu criterio. Confianza en el proceso. Confianza en que no necesitas empujar para ser considerado. Esa confianza se percibe. Y cuando se percibe, el respeto se consolida. Dejar de explicarte de más es dejar de pedir permiso para existir en la conversación. Es ocupar tu espacio sin invadir. Es hablar desde la calma, cerrar con firmeza y permitir que el silencio haga su trabajo. Porque, muchas veces, lo que no dices pesa más que todo lo que podrías decir. Parte 3.
El poder oculto de las pausas. Capítulo 5. El silencio que domina la conversación. El silencio no es ausencia de comunicación, es una forma avanzada de ella. En una conversación, el silencio bien usado ordena, define jerarquías invisibles y revela quién controla su mundo interno. La mayoría teme al silencio porque lo interpreta como vacío, rechazo o pérdida de control. Por eso llena cada segundo con palabras, sonidos, explicaciones, risas nerviosas. Sin darse cuenta, enseña a los demás que no tolera la pausa. Y quien no tolera la pausa, suele perder el control del ritmo. Los líderes hablan despacio porque no están persiguiendo atención, la están recibiendo. Hablar despacio no es un truco vocal, es una consecuencia de un estado interno estable. Cuando alguien no está apurado por ser entendido, su ritmo baja. Cuando no teme ser ignorado, no acelera. Ese ritmo transmite seguridad antes de que el contenido llegue. El oyente se ajusta. Baja la velocidad mental. Escucha mejor. El mensaje pesa más. Hablar rápido suele confundirse con entusiasmo o inteligencia, pero en muchos contextos comunica ansiedad. La ansiedad empuja palabras. La calma las sostiene. Un líder no acelera para ganar espacio, ocupa el espacio con presencia. No necesita elevar el volumen ni multiplicar frases. Puede decir poco y permitir que el silencio haga el resto. Ese resto es atención. Las pausas generan atención porque rompen el patrón. El cerebro humano se acostumbra rápidamente a un flujo constante. Cuando todo es palabra, nada destaca. La pausa introduce contraste. Obliga a procesar. Genera expectativa. Cuando una persona habla, hace una pausa y luego continúa, el oyente siente que algo importante viene. No porque sea teatral, sino porque el silencio reordena la percepción. El respeto aparece cuando el otro siente que no estás luchando por su atención. Cuando hablas y te detienes, comunicas que confías en el valor de lo dicho. No lo empujas. No lo adornas. Lo dejas caer. Esa actitud cambia la relación con quien escucha. Deja de evaluarte y empieza a escucharte. El error de llenar cada segundo con palabras nace del miedo a perder control. Muchas personas creen que si callan, el otro tomará ventaja, cambiará de tema o los ignorará. En realidad, suele ocurrir lo contrario. Quien habla sin parar se vuelve predecible. Quien sabe callar introduce incertidumbre. Y la incertidumbre, bien manejada, genera respeto. Llenar cada segundo también es una forma de evitar sentir. El silencio confronta. Obliga a estar presente. Obliga a sostener la mirada, la postura, la respiración. Quien no está cómodo consigo mismo huye de ese momento. Por eso habla. Por eso explica. Por eso bromea. No para comunicar, sino para escapar. El otro lo percibe como falta de solidez. Usar el silencio sin incomodidad requiere práctica interna. No se trata de quedarse callado de forma artificial, sino de permitir que la pausa exista sin ansiedad. Después de decir algo importante, no agregues nada. Respira. Mira. Espera. Esa espera comunica que no necesitas reforzar tu punto. Que confías en él. Que confías en ti. En una conversación difícil, el silencio es aún más poderoso. Cuando alguien te provoca y tú respondes con calma y luego guardas silencio, desarmas la dinámica. El otro espera reacción, defensa, explicación. Al no obtenerla, se ve obligado a ajustar su tono. No porque lo controles, sino porque no encuentra resistencia emocional. El silencio actúa como espejo. Los líderes hablan despacio porque escuchan su propio ritmo interno. No reaccionan al impulso del momento. Responden cuando la respuesta está clara. Esa claridad no se improvisa, se cultiva. Se cultiva aceptando que no necesitas responder de inmediato. Que no toda pregunta exige una explicación larga. Que no toda provocación merece palabras. El silencio también sirve para cerrar conversaciones. Muchas personas arruinan un cierre claro agregando frases innecesarias. Dicen algo firme y luego lo suavizan. El silencio después de una frase clara refuerza el mensaje. Lo sella. Le da peso. Permite que el otro lo procese sin interferencia. Usar el silencio sin incomodidad implica aceptar que el otro puede sentirse incómodo. Y eso está bien. No es tu responsabilidad regular todas las emociones ajenas. Cuando intentas hacerlo, pierdes firmeza. El respeto no nace de evitar incomodidad, sino de manejarla con madurez. El silencio es una herramienta para eso. Hablar despacio también cambia tu relación con tus propias palabras. Te obliga a elegir mejor. A descartar lo innecesario.
a confiar en el punto final. Cada pausa es una declaración: no tengo prisa, no me persigo, no me diluyo. Esa declaración se siente incluso si nadie la formula. El silencio no es pasividad. Es presencia concentrada. Es la capacidad de estar sin actuar. En un mundo saturado de ruido, quien domina el silencio destaca sin esfuerzo. No porque sea misterioso, sino porque es sólido. Y la solidez es atractiva. Cuando aprendes a usar el silencio, descubres algo importante. Muchas conversaciones no necesitan más palabras, necesitan menos. Menos ruido. Menos defensa. Menos explicación. El silencio limpia el canal. Permite que lo esencial emerja. El respeto que genera el silencio no es inmediato ni espectacular. Es profundo y duradero. Se construye en pequeñas pausas, en respuestas medidas, en la ausencia de urgencia. Se construye cuando eliges no llenar el espacio por miedo. Cuando confías en que tu presencia basta. Dominar el silencio es dominar el ritmo de la conversación. Y dominar el ritmo es una forma silenciosa de liderazgo. No se impone. Se siente. Y cuando se siente, la conversación cambia de nivel. Capítulo 6. Pensar antes de responder. La mayoría de los conflictos no nacen de lo que se dice, sino de la velocidad con la que se dice. Reaccionar es un acto impulsivo, responder es una decisión consciente. La reacción ocurre cuando el estímulo toma el control. La respuesta ocurre cuando tú lo haces. Esa diferencia, aunque parezca mínima, define la calidad de tu comunicación y el nivel de respeto que generas. Pensar antes de responder no es lentitud mental, es dominio interno. Reaccionar implica hablar desde la emoción del momento. Desde el enojo, la inseguridad, el orgullo herido, la necesidad de defenderse. En ese estado, las palabras salen cargadas. No importa cuán correctas sean, llegan contaminadas. El otro no escucha el mensaje, siente la tensión. Y la tensión genera resistencia. Responder, en cambio, implica tomar un breve espacio interno. Un segundo de pausa. Ese segundo cambia todo. Las pausas revelan autocontrol porque interrumpen el impulso. El impulso quiere hablar ya, aclarar ya, ganar ya. La pausa dice, puedo esperar. Y quien puede esperar, no está dominado por la situación. Esa capacidad se percibe inmediatamente. No necesitas anunciarla. Se siente en el ritmo, en el tono, en la mirada. El otro ajusta su comportamiento porque percibe que no estás a merced del intercambio. Pensar antes de responder también protege la claridad. Muchas personas dicen cosas que no querían decir simplemente porque no se dieron tiempo de elegir. Luego intentan corregir, justificar, reparar. Todo eso desgasta. Una respuesta pensada reduce la necesidad de corrección posterior. No porque sea perfecta, sino porque es coherente. La calma funciona como un lenguaje universal de poder porque no depende de cultura, edad ni contexto. Una persona calmada es percibida como competente incluso antes de demostrarlo. No porque sea superior, sino porque transmite control. El control emocional es una forma de inteligencia que todos reconocen, aunque pocos practican. Hablar solo cuando importa aumenta el peso de tus palabras. Si hablas todo el tiempo, tu voz se vuelve ruido de fondo. Si eliges cuándo intervenir, cada intervención destaca. El silencio previo prepara el terreno. La pausa crea expectativa. La palabra llega con más fuerza. No porque sea más fuerte, sino porque es más rara. Responder en lugar de reaccionar también cambia tu relación con la crítica. Cuando alguien te cuestiona y reaccionas, te colocas en modo defensa. El foco se vuelve tu imagen. Cuando respondes, el foco se mantiene en el tema. Puedes disentir sin atacarte. Puedes aclarar sin justificarte. Puedes poner un límite sin enojo. La pausa no es pasividad. Es actividad interna. Es el momento donde eliges. Donde decides si vale la pena hablar, qué decir y cómo decirlo. Muchas veces, la mejor respuesta es mínima. Una frase corta. Un asentimiento. O incluso ninguna respuesta. Saber cuándo no responder es una forma avanzada de autocontrol. La calma como lenguaje de poder también implica aceptar que no todo necesita tu energía. No toda provocación merece una respuesta. No toda pregunta necesita una explicación extensa. Cuando respondes a todo, te dispersas. Cuando eliges, te concentras. Esa concentración se percibe como solidez. Pensar antes de responder reduce el arrepentimiento. Reduce la necesidad de disculpas. Reduce el desgaste emocional. Te permite sostener conversaciones difíciles sin perder el centro.
Y cuando no pierdes el centro, no pierdes respeto. Hablar solo cuando importa también implica escuchar más. Escuchar sin preparar la respuesta mientras el otro habla. Escuchar de verdad. Esa escucha cambia el tono de la conversación. El otro se siente considerado. No porque le des la razón, sino porque le das presencia. Y la presencia genera reciprocidad. La diferencia entre reaccionar y responder se nota especialmente bajo presión. Cuando hay desacuerdo, crítica o tensión. Reaccionar busca alivio inmediato. Responder busca coherencia a largo plazo. El respeto se construye en el largo plazo, no en el desahogo momentáneo. Pensar antes de responder no te hace lento. Te hace preciso. Y la precisión es una forma de respeto hacia ti y hacia los demás. Precisión en palabras, en límites, en silencios. Cuando integras este hábito, algo cambia. Dejas de sentir que la conversación te arrastra. Empiezas a sentir que participas desde elección. Esa sensación interna se proyecta. Los demás lo perciben. Y ajustan su trato. No por miedo, sino por reconocimiento. La calma no se impone. Se contagia. Cuando tú bajas el ritmo, el otro suele hacerlo también. Cuando tú no reaccionas, el otro pierde impulso. La conversación se reordena. No porque la controles, sino porque la estabilizas. Hablar solo cuando importa también te obliga a aceptar que no siempre tendrás la última palabra. Y eso está bien. El respeto no se mide por cuántas veces hablas, sino por el impacto de lo que dices. A veces, el mayor impacto es la ausencia de respuesta. Pensar antes de responder es, en esencia, pensar antes de actuar. Es elegir quién quieres ser en la conversación. Y esa elección, repetida con constancia, construye una identidad comunicativa firme, calmada y respetada. Parte 4. Límites, la base del respeto verdadero. Capítulo 7. ¿Qué son los límites y por qué pocos los tienen? Los límites no son muros, son líneas claras. No existen para alejar a los demás, sino para definir dónde empiezas tú. Un límite no es una amenaza ni una exigencia, es una declaración interna que luego se expresa de forma externa. Y aunque parezca simple, pocas personas los tienen claros. No porque no los necesiten, sino porque nunca aprendieron a priorizar su propio respeto sin sentirse culpables. La confusión entre ser amable y permitir abusos es una de las causas más comunes de pérdida de respeto. Muchas personas creen que ser buenas implica ceder, aguantar, adaptarse siempre. Confunden empatía con sacrificio constante. El problema es que la amabilidad sin límites no es virtud, es desgaste. Y el desgaste, tarde o temprano, se traduce en resentimiento o en sumisión. Permitir abusos no siempre se ve como algo extremo. A veces es sutil, aceptar interrupciones constantes, tolerar comentarios despectivos disfrazados de humor, ceder tiempo que no quiere ceder, explicar decisiones personales que no necesitan explicación. Cada una de esas sesiones envía un mensaje: mi espacio es flexible, mi criterio es negociable, mi valor es ajustable. El otro aprende rápido. Los límites definen tu valor porque muestran que estás dispuesto a tolerar. No lo que dices que vales, sino lo que demuestras que vales. El respeto no responde a declaraciones, responde a comportamientos. Si permites que te traten de una forma, estás enseñando que ese trato es aceptable. Y una vez que se establece esa dinámica, cambiarla requiere claridad y firmeza. El respeto empieza por ti porque nadie puede respetarte más de lo que tú te respetas. Esta idea no es moral, es práctica. Tu comportamiento establece el marco. Si tú minimizas tus necesidades, los demás las minimizan. Si tú te justificas por poner un límite, los demás lo cuestionan. Si tú sostienes tu postura con calma, los demás la aceptan, incluso si no les gusta. Poner límites no es ser agresivo. Es ser claro. La agresividad aparece cuando el límite se expresa tarde, cargado de resentimiento. La claridad aparece cuando el límite se expresa a tiempo, sin emoción acumulada. La mayoría evita poner límites hasta que está saturada. Y cuando finalmente habla, lo hace desde el enojo. Eso confunde a los demás y debilita el mensaje. Quien no se respeta no es respetado porque su comunicación contradice su valor interno. Puede decir que se valora, pero actúa como si no. Esa incoherencia se siente. El otro no la analiza, la registra. Y responde ajustando su trato. No por maldad, sino por lectura emocional. Los límites también protegen la relación. Una relación sin límites claros se desgasta. Aparecen malentendidos, expectativas implícitas, frustraciones acumuladas.
Cuando los límites están claros, la relación se ordena. Cada uno sabe qué esperar. La fricción disminuye porque no hay ambigüedad. Poner límites requiere aceptar que no todos estarán de acuerdo. Y eso es parte del proceso. El respeto no significa aprobación constante. Significa reconocimiento. Puede ser respetado y no gustar. Puede ser claro y generar incomodidad. La incomodidad no es una señal de error, muchas veces es una señal de ajuste. La dificultad para poner límites suele venir del miedo a perder. Perder afecto, perder oportunidades, perder conexión. Pero lo que no se ve es lo que se pierde al no ponerlos: dignidad, energía, claridad. Esa pérdida es silenciosa, pero profunda. Los límites no se imponen con discursos largos. Se expresan con acciones coherentes. Con frases simples. Con consecuencias claras. Decir no y sostenerlo. Decir hasta aquí y no retroceder. No necesitas explicar en exceso. No necesitas convencer. Necesitas ser consistente. El respeto empieza por ti porque tú eres el primer observador de tu comportamiento. Cada vez que te traicionas para evitar tensión, refuerzas una narrativa interna de poco valor. Cada vez que te sostienes con calma, refuerzas lo contrario. Esa narrativa interna se proyecta hacia afuera. Quien no se respeta suele buscar respeto afuera. Lo pide, lo exige, lo reclama. Pero el respeto no responde a la demanda, responde a la coherencia. Aparece cuando lo que haces coincide con lo que dices. Cuando tus límites son claros, incluso cuando nadie los aplaude. Los límites no te aíslan. Te filtran. Alejan a quienes se benefician de tu falta de ellos y acercan a quienes pueden relacionarse desde el respeto. Ese filtro puede sentirse incómodo al principio, pero a largo plazo ordena tu vida social y emocional. Entender qué son los límites y por qué pocos los tienen es entender que el respeto no es un regalo. Es una consecuencia. Una consecuencia de cómo te tratas, de lo que toleras y de lo que decides sostener. Cuando ese entendimiento se integra, la conversación cambia. Porque ya no hablas para agradar, hablas desde claridad. Y la claridad, siempre, genera respeto. Capítulo 8. Enseñar a los demás cómo tratarte. Las personas no adivinan cómo tratarte. Aprenden. Observan tus reacciones, tus silencios, tus concesiones y tus límites. Cada interacción es una lección silenciosa. No importa lo que digas que mereces, importa lo que permites. Enseñar a los demás cómo tratarte no es un acto consciente para ellos, es un proceso automático que se activa a partir de tu comportamiento repetido. Existe un lenguaje invisible de los límites que no se expresa solo con palabras. Se expresa con tiempos, con miradas, con respuestas breves, con la capacidad de retirarte sin drama. Cuando respondes de inmediato a todo, enseñas disponibilidad absoluta. Cuando toleras faltas de respeto pequeñas, enseñas que esas faltas no tienen consecuencias. Cuando justificas cada decisión personal, enseñas que tu criterio está abierto a evaluación. El lenguaje invisible es poderoso porque actúa antes de que la conversación empiece. La gente siente si puede invadirte o no. Siente si puede exigirte o no. Esa sensación no viene de tu tono de voz únicamente, viene de tu coherencia. De si haces lo que dices. De si sostienes lo que marcas. Decir no sin explicaciones largas es uno de los actos más claros de autorrespeto. No porque el no sea duro, sino porque es honesto. Las explicaciones largas suelen esconder culpa. Cuando te justificas demasiado, estás pidiendo permiso para decidir sobre tu propia vida. El otro lo percibe, incluso si no lo piensa conscientemente. Un no simple, tranquilo, sin emoción defensiva, enseña más que cualquier discurso. Enseña que tu tiempo tiene valor. Que tus límites no están en negociación constante. Que no necesitas aprobación para cuidarte. Al principio puede generar sorpresa. Algunas personas insistirán, no porque no entendieron, sino porque están probando si el límite es real. Mantener firmeza sin agresividad es clave para cambiar dinámicas. La agresividad nace del miedo a no ser escuchado. La firmeza nace de la claridad interna. Cuando estás claro, no necesitas elevar la voz ni endurecer el gesto. Tu calma se vuelve el mensaje. Y la calma, cuando es auténtica, impone respeto. Muchas personas confunden firmeza con dureza. Creen que para marcar límites deben volverse frías o distantes. No es así. Puedes ser amable y firme al mismo tiempo. Puedes decir no con respeto. Puedes retirarte sin atacar. Esa combinación descoloca, porque rompe la expectativa de conflicto. Y al romperla, reordena la relación.
Cambiar la dinámica de cualquier relación implica aceptar que el cambio no siempre será cómodo. Cuando empiezas a enseñar a los demás cómo tratarte de una forma distinta, algunos reaccionarán. No porque seas injusto, sino porque la dinámica anterior les beneficiaba. Ese momento es crucial. Si retrocedes para evitar incomodidad, refuerzas el patrón antiguo. Si sostienes el límite con calma, inauguras uno nuevo. Las dinámicas no cambian con advertencias, cambian con consistencia. No basta con marcar un límite una vez. Debe mantenerse. No desde la rigidez, sino desde la coherencia. Cada vez que sostienes lo que dijiste, enseñas que tus palabras tienen peso. Y cuando tus palabras pesan, tu presencia cambia. Enseñar a los demás cómo tratarte también implica aprender a tolerar el silencio ajeno. A veces, después de marcar un límite, el otro se retira, se enfría o se vuelve distante. Ese silencio no siempre es castigo, muchas veces es ajuste. Está recalibrando la relación. Si corres a llenar ese silencio explicando o disculpándote, pierdes el terreno ganado. El respeto se construye cuando no persigues validación después de poner un límite. Cuando permites que el otro procese. Cuando no te traicionas para recuperar comodidad inmediata. Esa capacidad de sostener el espacio es una señal de madurez emocional. El lenguaje invisible de los límites también se manifiesta en lo que no toleras repetir. Si alguien cruza una línea y no hay consecuencia, el mensaje es claro. La consecuencia no siempre es confrontación, a veces es distancia, reducción de acceso, cambio de trato. No todo se discute. Algunas cosas simplemente se ajustan. Decir no sin explicaciones largas no significa ser indiferente. Significa ser directo. Puedes mostrar comprensión sin ceder. Puedes reconocer la petición del otro sin asumirla. Esa claridad reduce malentendidos y evita resentimientos futuros. La firmeza sin agresividad se entrena. Al principio puede sentirse incómoda, incluso artificial. Pero con el tiempo se vuelve natural. Porque deja de ser una técnica y se convierte en una extensión de tu autorrespeto. Ya no actúas para imponer límites, actúas desde ellos. Cambiar la dinámica de cualquier relación empieza contigo, pero no termina contigo. El otro tiene que adaptarse o retirarse. Ambas opciones son válidas. Lo que no es válido es seguir en una dinámica que te desgasta por miedo a perder. Porque en ese miedo ya te estás perdiendo. Cuando enseñas a los demás cómo tratarte, también te enseñas a ti mismo. Te demuestras que puedes sostenerte. Que no necesitas aprobación constante. Que tu valor no depende de la reacción ajena. Esa demostración interna es poderosa. Y se refleja afuera. Las relaciones más sanas no son las más complacientes, sino las más claras. Donde cada uno sabe hasta dónde llega. Donde el respeto no se negocia en cada interacción. Donde los límites no se viven como rechazo, sino como estructura. Enseñar a los demás cómo tratarte no es un evento puntual, es un proceso continuo. Cada conversación refuerza o debilita ese aprendizaje. Cada vez que eliges coherencia sobre comodidad, fortaleces tu posición. Y esa posición, con el tiempo, se vuelve natural, firme y respetada. Cuando esto ocurre, ya no necesitas demostrar nada. Tu presencia comunica. Tu silencio ordena. Tu no es suficiente. Y tus relaciones, lejos de volverse más frías, se vuelven más honestas. Porque están basadas en un acuerdo implícito, aquí hay límites claros, y dentro de ellos, hay respeto. Parte 5. Conversar con firmeza y tranquilidad, mentalidad estoica. Capítulo 9. Hablar sin necesidad de ganar. Hablar sin necesidad de ganar es una de las señales más claras de poder interno. La mayoría de las personas habla para imponerse, para demostrar que sabe más, para no quedar mal. Esa necesidad de ganar convierte la conversación en un campo de batalla. Y en un campo de batalla, incluso cuando ganas, pierdes algo: calma, claridad y respeto. El poder de no discutir no está en callar por miedo, sino en elegir cuando una discusión no aporta nada. No toda provocación merece respuesta. No toda opinión ajena requiere corrección. La persona que se siente segura no reacciona a cada estímulo. Observa, evalúa y decide. Esa pausa ya comunica autoridad. Discutir suele ser un intento de control. Controlar cómo el otro piensa, cómo interpreta la realidad, cómo te percibe. Pero el control externo es frágil. Mientras más intentas convencer, más te expones. Mientras más justificas, más abres espacio para el conflicto. La calma, en cambio, cierra ese espacio.
Soltar la necesidad de tener la razón no significa renunciar a tus valores. Significa entender que tu valor no depende de que el otro esté de acuerdo contigo. Muchas discusiones no existen para buscar verdad, sino para afirmar identidades. Cuando entiendes eso, dejas de entrar en juegos que no llevan a nada. La persona que necesita ganar una conversación suele perder respeto porque se vuelve predecible. Siempre quiere el último argumento. Siempre corrige. Siempre explica. Esa insistencia revela inseguridad, aunque esté disfrazada de inteligencia. El otro no siente fortaleza, siente tensión. Hablar sin necesidad de ganar cambia tu forma de expresarte. Empiezas a elegir palabras con más cuidado. Escuchas más. Intervienes menos. No porque no puedas hablar, sino porque no lo necesitas. Esa economía verbal genera peso. Cada frase cuenta. Cada silencio ordena. El poder de no discutir se nota especialmente cuando alguien intenta provocarte. Un comentario irónico, una crítica innecesaria, una opinión lanzada para generar reacción. La respuesta impulsiva alimenta el juego. La respuesta calmada lo desactiva. A veces basta con no responder. O con una frase breve que no abre debate. Soltar la necesidad de tener la razón también libera energía. Dejas de cargar con discusiones pendientes. Dejas de repasar mentalmente lo que deberías haber dicho. Tu mente se vuelve más ligera. Esa ligereza se percibe en tu presencia. Y la presencia tranquila siempre impone respeto. Controlar lo que dices y aceptar lo que no controlas es una frontera clara. Puedes controlar tu tono, tus palabras, tus decisiones. No puedes controlar cómo el otro interpreta, reacciona o siente. Cuando intentas controlar eso, te desgastas. Cuando lo aceptas, te fortaleces. Muchas personas hablan de más porque intentan asegurar un resultado, que el otro entienda, que el otro apruebe, que el otro cambie. Esa expectativa contamina la conversación. La vuelve pesada. Cuando hablas desde la claridad, sin apego al resultado, tu mensaje se vuelve más limpio. Aceptar lo que no controlas no es resignación. Es realismo. Y el realismo es una forma de poder. Te permite elegir batallas, proteger tu energía y mantener tu centro. El otro puede no estar de acuerdo. Puede malinterpretar. Puede rechazar. Nada de eso define tu valor. La autoridad que nace de la calma no se impone, se reconoce. No necesita volumen ni insistencia. Se siente. Cuando alguien habla sin urgencia, sin ansiedad por convencer, transmite seguridad. Esa seguridad invita a escuchar. Incluso a quienes no están de acuerdo. Hablar sin necesidad de ganar también mejora tus relaciones. Reduce fricción. Evita conflictos innecesarios. Crea espacios donde la conversación no es una lucha, sino un intercambio. Eso no significa evitar temas difíciles. Significa abordarlos sin ego. El ego quiere ganar. La claridad quiere comunicar. Cuando eliges claridad, tus palabras se alinean con tu intención. Ya no buscas aplauso ni aprobación. Buscas coherencia. Y la coherencia es respetada, incluso en el desacuerdo. Muchas discusiones terminan no porque alguien convenció al otro, sino porque alguien se cansó. Ese cansancio deja una huella negativa. En cambio, cuando decides no entrar, no hay desgaste. Hay cierre. Y el cierre tranquilo deja una impresión de fortaleza. Hablar sin necesidad de ganar también implica saber retirarte a tiempo. No todo merece continuidad. No toda conversación debe alargarse. Saber cerrar con una frase clara, sin agresividad, es una habilidad poderosa. Marca límites sin confrontar. La calma no es pasividad. Es control interno. Es la capacidad de no dejarte arrastrar por la emoción del momento. Esa capacidad se entrena cada vez que eliges no reaccionar automáticamente. Cada vez que respiras antes de responder. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la réplica. La autoridad que nace de la calma se construye con decisiones pequeñas, repetidas. No se logra de un día para otro. Pero una vez integrada, cambia tu forma de estar en el mundo. Ya no hablas para ganar. Hablas cuando vale la pena. Y cuando hablas, se nota. Cuando sueltas la necesidad de tener la razón, descubres algo importante, no necesitas convencer para ser respetado. El respeto aparece cuando estás en paz con tu posición. Cuando no te mueves por la reacción ajena. Cuando tu conversación refleja estabilidad, no urgencia. Ese es el punto donde la conversación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una extensión natural de tu carácter. Donde tus palabras no buscan imponerse, sino expresarse. Y desde ahí, sin ruido, sin lucha,
el respeto llega como consecuencia. Capítulo 10. Respeto duradero, convertir la conversación en identidad. El respeto duradero no se actúa, se encarna. No nace de aplicar técnicas de comunicación de forma puntual, sino de una transformación más profunda, dejar de interpretar un papel y empezar a ser. Cuando actúas, dependes del contexto. Cuando eres, te mantienes estable en cualquier situación. Esa estabilidad es lo que los demás perciben como respeto auténtico. No actuar, ser, implica abandonar la idea de que debes comportarte de cierta manera para obtener un resultado. Significa alinear lo que dices con lo que realmente sientes y sostienes. La actuación requiere esfuerzo constante, la identidad no. Cuando algo forma parte de quien eres, no necesitas recordarlo, simplemente emerge. Muchas personas hablan con firmeza en ciertos contextos y se diluyen en otros. Esa inconsistencia se percibe. El respeto no se pierde por equivocarse, se pierde por no ser coherente. Cuando tus palabras cambian según la audiencia, tu valor se vuelve inestable. Cuando se mantienen, tu presencia se vuelve confiable. Mantener coherencia entre palabras y acciones es la base del respeto silencioso. No se trata de ser perfecto, sino de ser congruente. Si dices que algo es importante para ti, pero actúas como si no lo fuera, el mensaje real es la acción. La gente confía en lo que ve repetirse, no en lo que escucha una vez. La coherencia se construye en lo cotidiano. En decisiones pequeñas. En cómo respondes cuando nadie te observa. En si sostienes un límite incluso cuando sería más cómodo romperlo. Cada una de esas decisiones refuerza tu identidad. Y esa identidad, con el tiempo, se vuelve visible para los demás. El respeto como reputación silenciosa no se anuncia. Se acumula. Es lo que otros dicen de ti cuando no estás presente. Es la impresión que dejas sin esfuerzo consciente. No depende de discursos ni de carisma, sino de consistencia. De saber que contigo las cosas son claras. La reputación silenciosa se forma cuando tus reacciones son previsibles en el mejor sentido. No reaccionas con impulsividad. No cambias de postura por presión. No te explicas de más. Esa previsibilidad genera seguridad. Y donde hay seguridad, hay respeto. Convertirte en alguien que transmite firmeza sin esfuerzo implica dejar de demostrar. La demostración siempre revela duda. La firmeza auténtica no necesita pruebas. Se siente en el ritmo al hablar, en la postura, en la forma de escuchar. Incluso en la forma de callar. Cuando la conversación se convierte en identidad, ya no eliges conscientemente cada técnica. No piensas cuándo hacer una pausa o cuándo decir menos. Simplemente lo haces. Porque tu estado interno es estable. Porque no hay urgencia. Porque no hay necesidad de validación constante. El respeto duradero aparece cuando tu forma de comunicar es un reflejo directo de tu forma de vivir. Cuando no hay contradicción entre lo que dices y lo que haces fuera de la conversación. Esa alineación genera una sensación de solidez que los demás perciben de inmediato. Ser, en lugar de actuar, también implica aceptar que no siempre serás entendido. Y estar en paz con eso. La persona que actúa busca aprobación. La persona que es acepta discrepancia. Esa aceptación reduce la ansiedad social y fortalece la presencia. La coherencia entre palabras y acciones también te protege de la autotraición. Cuando vives alineado, no necesitas justificarte internamente. No cargas con la sensación de estar fingiendo. Esa paz interna se proyecta hacia afuera. Y la paz, cuando es genuina, impone respeto. El respeto como reputación silenciosa se consolida con el tiempo. No es inmediato. Pero una vez establecido, es difícil de perder. Porque no depende de un momento brillante, sino de un patrón consistente. Los patrones son más fuertes que las impresiones. Convertirte en alguien que transmite firmeza sin esfuerzo no significa volverte rígido. Significa volverte claro. La claridad no es dureza. Es estabilidad. Puedes adaptarte sin perderte. Puedes escuchar sin ceder lo esencial. Esa flexibilidad con núcleo firme es una de las formas más altas de respeto. Cuando la conversación es identidad, no necesitas prepararte para hablar. No ensayas. No calculas. Estás presente. Y esa presencia se siente. La gente confía en quienes están presentes, no en quienes están pendientes de su imagen. El respeto duradero no depende de una sola conversación, sino de la suma de todas. Cada interacción refuerza o debilita tu identidad. Cuando esa identidad es clara, las conversaciones fluyen sin fricción. No porque todos estén de acuerdo, sino porque hay orden.
Ser alguien respetado no es un objetivo, es una consecuencia. Una consecuencia de vivir con coherencia, de comunicar sin urgencia y de sostener límites sin drama. Cuando entiendes esto, dejas de buscar respeto y empiezas a construirlo de forma natural. Al final, la conversación no es solo lo que dices. Es quién eres mientras hablas. Es tu estado interno, tu claridad, tu calma. Cuando todo eso se alinea, el respeto deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que te acompaña. Sin esfuerzo. Sin ruido. Como una reputación silenciosa que habla por ti. Epílogo. El nuevo estándar de tu comunicación. Hablar menos no es callar por inseguridad, es elegir con precisión. Es entender que cada palabra tiene peso cuando no se desperdicia. Cuando reduces el ruido, el mensaje se vuelve más nítido. Y lo nítido siempre impacta más que lo abundante. No porque sea impresionante, sino porque es claro. Impactar más no significa provocar, significa permanecer. Las palabras que permanecen no son las más largas ni las más brillantes, sino las que encajan con el momento y con quien eres. Cuando hablas desde la calma, tus frases no buscan impresionar, buscan ser verdaderas. Esa verdad, aunque simple, se siente. Y lo que se siente, se recuerda. El respeto como reflejo de tu carácter no se construye en una sola conversación. Se construye en la forma en que eliges responder cuando nadie te exige hacerlo. En cómo mantienes tu postura sin endurecerte. En cómo escuchas sin perderte. El carácter no se declara, se revela. Y se revela, sobre todo, en los momentos pequeños. Conversar desde la calma, no desde la necesidad, cambia por completo tu experiencia social. La necesidad acelera, tensa, distorsiona. La calma ordena. Cuando no necesitas aprobación, no persigues reacciones. Cuando no necesitas ganar, no discutes. Cuando no necesitas demostrar, simplemente estás. Esa presencia es el verdadero centro de gravedad de una conversación. Hablar menos también implica escuchar más, pero no para responder mejor, sino para comprender sin urgencia. La escucha tranquila no interrumpe, no compite, no prepara réplicas. Observa. Y al observar, entiende el contexto, el tono, la intención. Desde ahí, cualquier respuesta es más precisa. El nuevo estándar de tu comunicación no se basa en técnicas aisladas, sino en una forma de estar. En una manera de habitar la conversación sin ansiedad. Donde no hay prisa por llenar silencios. Donde no hay miedo a pausas. Donde el silencio no incomoda, sino que estructura. El respeto aparece cuando tu comunicación refleja estabilidad. No rigidez, estabilidad. Esa estabilidad permite que otros se expresen sin invadirte y que tú te expreses sin imponerte. Es un equilibrio silencioso que no se explica, se percibe. Conversar desde la calma también te libera. Te libera de cargar con palabras innecesarias. De justificar decisiones que ya tomaste. De sostener conversaciones que no te aportan. Aprendes a retirarte sin conflicto y a quedarte sin desgaste. Esa libertad interna se nota. Y se respeta. El arte de la conversación como forma de vida no se limita a hablar bien. Se extiende a cómo eliges vivir. A cómo manejas el conflicto. A cómo sostienes el desacuerdo. A cómo cuidas tu energía. Cuando la conversación refleja tu forma de vivir, deja de ser un esfuerzo y se convierte en coherencia. No necesitas decirlo todo. No necesitas responder a todo. No necesitas estar en todas las conversaciones. El criterio también comunica. Y cuando eliges con cuidado dónde y cómo participas, tu presencia gana valor. El nuevo estándar no es perfección. Es conciencia. Es saber cuándo hablar y cuándo no. Cuándo avanzar y cuándo cerrar. Cuándo escuchar y cuándo retirarte. Esa conciencia convierte cada interacción en una oportunidad de orden, no de desgaste. Al final, la conversación es un espejo. Refleja tu estado interno, tu claridad y tu respeto por ti mismo. Cuando ese respeto es real, no necesita afirmarse. Se manifiesta. En tu tono. En tu ritmo. En tu silencio. Y cuando eso ocurre, el respeto deja de ser algo que persigues. Se convierte en algo que te acompaña. Porque ya no comunicas desde la necesidad de ser visto, sino desde la tranquilidad de saber quién eres. Y esa tranquilidad, sin decir una palabra de más, habla por ti. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.